Vamos a ir a la palabra del Señor, porque yo sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, amén. Y solamente yo le pido que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40. Libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a estar considerando el verso 1 y el verso 2, y cuando lo tenga puede decir amén. Isaías capítulo 40, verso 1 y verso 2. Vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestras vidas y que sea Él ministrando cada corazón en esta preciosa hora. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias por su amor y por su misericordia. Le damos gracias, Señor, por este tiempo, el cual usted nos concede de poder estar delante de su presencia. Reconocemos, Señor amado, que somos necesitados de usted, Padre mío, y le pedimos que en esta hora sea usted hablando a nuestras vidas, que sea usted ministrando cada vida, cada corazón. Usted conoce cuál es la necesidad que hay en nuestras vidas, Señor amado. Usted conoce la condición de nuestros corazones y le pedimos, Señor, que sea usted hablando conforme a ella, Padre, conforme a la necesidad de cada vida, de cada corazón, pero asimismo también de acuerdo a la voluntad suya, Señor. Y le pedimos, Padre, que sea usted quebrantando toda oposición del enemigo que se levanta, todo pensamiento contrario, Señor. En esta preciosa hora lo quebrantamos y declaramos libertad en el Espíritu, Señor amado. Declaramos libertad en esta casa. Declaramos, Señor amado, que es su palabra la que hace la obra por la cual ha sido enviada en esta preciosa hora. Todo esto se lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos tenemos la cita bíblica. Isaías capítulo 40, verso 1 al verso 2. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: consolados, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que el Señor añada bendición a su palabra y puede tomar asiento. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él está aquí en esta preciosa hora. Como bien usted y yo estamos leyendo aquí en el verso 1, la palabra del Señor empieza diciendo: consolaos, consolados. Cuando usted y yo escuchamos esta palabra, podemos entender, y el Señor ministraba mi vida, que cuando Él hablaba esta palabra al pueblo de Judá o a Israel, el Señor les está hablando porque en el corazón de ellos había dolor, habían prueba, habían lucha. No solamente porque, ¿verdad?, las pruebas ahí estaban, no, sino porque muchos de ellos le habían dado la espalda al Señor. Muchos de ellos se habían ido tras la idolatría. Muchos de ellos se habían apartado de los caminos del Señor. Pero llegó un tiempo a donde ellos recibieron, ¿verdad?, la paga por el pecado que ellos habían cometido. Y esto a nosotros nos enseña que todo aquel que comete pecado va a recibir las consecuencias por el pecado que ha cometido. Es decir, que todo aquel que comete pecado, que toma decisiones equivocadas en un momento en su vida, va a sufrir las consecuencias del pecado o de las malas decisiones.
Judá estaba viviendo y había vivido las consecuencias de su pecado. ¿Y cuáles eran esas consecuencias? Sus enemigos se habían levantado en contra de ellos. Sus enemigos los tenían oprimidos. Sus enemigos le habían hecho la vida imposible, al punto que muchos de ellos, yo me puedo imaginar, que estaban clamando al Señor para que el Señor los ayudara. Asimismo, como en este tiempo, muchas veces el enemigo se va a levantar en contra de su vida y en contra de mi vida. Y muchas veces el enemigo va a tomar ventaja porque usted y yo tal vez hemos cometido pecado delante del Señor. Pero cuando el enemigo toma ventaja por algún error que usted y yo cometimos delante del Señor, el Señor en su misericordia, Él va a permitir que el enemigo traiga la prueba, traiga la lucha a nuestra vida. Pero lo que el Señor está buscando es que en medio de la lucha, que en medio de la prueba, usted y yo nos acerquemos a Él, que vengamos a Él, que clamemos a Él, porque a la verdad, hermano, el Señor escucha el clamor de su pueblo. El Señor escucha la oración de sus hijos. Y es aquí a donde Dios usa al profeta Isaías para hablarle a Judá o a Israel. Y el profeta empieza diciendo estas palabras de parte de Dios: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Asimismo, el Señor nos habla en esta preciosa tarde. El Señor nos dice: consolado, consolado, pueblo mío. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la prueba? ¿Qué es lo que el enemigo ha levantado en contra de su vida? Por lo cual usted ha estado orando y clamando al Señor. Pero el Señor está aquí en esta hora para decirle que el consuelo viene a su vida. El consuelo es el Señor. Nuestro consuelo es el Señor. Siempre y cuando Él esté en nuestra vida, usted y yo vamos a estar seguros. Entonces, en esta preciosa hora, quiero darle el tema de esta meditación. Y el tema de esta preciosa hora es: Dios me consuela, Él me levanta. Dios me consuela, Él me levanta. Si el Señor trae consuelo a su vida y a mi vida, es porque el Señor quiere levantarnos. Es porque el Señor quiere glorificarse en su vida y en mi vida. El Señor no trae consuelo solamente por traerlo, sino que el Señor trae consuelo a nuestras vidas con propósito. Hay propósito de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos creemos que el Señor tiene propósito para nuestras vidas y en nuestras vidas? Él es el que nos levanta. ¿Cuántas veces el enemigo tal vez ha venido a nuestra mente, ha venido a decirnos que no nos vamos a levantar? ¿Cuántas veces el enemigo tal vez ha venido a nuestra mente a decirnos que el Señor no está con nosotros, que Él no nos ayuda? Pero en esta tarde el Señor nos habla a nosotros, a nuestra vida, y Él dice que es Él el que nos levanta, aunque el enemigo diga lo contrario. Entonces, el profeta Isaías habla a Judá de parte de Dios. El tiempo en que habló Isaías a Israel o a Judá eran tiempos difíciles. El pueblo sufría por causa de sus enemigos, pero todo era por causa del pecado de Israel. Dios le habla a Judá palabras dulces, palabras de esperanza, que su Dios no los ha abandonado, y les habla al corazón que este es su tiempo, que su tiempo de prueba ha sido cumplido o ha terminado, y que es hora de levantarse, aunque sufrió, aunque pagaron con creces por su pecado, pero que Dios los ha perdonado. Eso nos habla hoy, aunque el adversario se haya levantado y nos haya hecho la guerra. El Señor nos dice en esta preciosa hora que Él nos da la victoria, que Él está con nosotros. Así como Isaías le dice a Judá que el Señor los ha perdonado. Ahora, cuando yo leía estos versículos y leía la final del versículo 2, a donde dice
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Al principio, cuando yo meditaba esta porción bíblica, yo decía, ¿cómo está esto que Dios los bendijo o les dio una bendición, una doble porción a ellos? Y estaba meditando, pero al mismo tiempo pude ver y entender al leer, ¿verdad?, más claramente la palabra del Señor, que lo que Dios le está diciendo a ellos es de que ellos pagaron doblemente por su pecado. Es decir, que ellos pagaron más de lo que ellos hubiesen pagado, ¿verdad?, por la falta que ellos habían cometido. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros podríamos decir, es algo injusto. Porque ¿cómo es posible que a mí me toque pagar el doble de algo que yo hice? ¿Y cuántas veces tal vez usted y yo nos presentamos delante de Dios diciéndole, Señor, ¿cómo es posible que yo esté pasando esto? ¿O cómo es posible, Señor, que tanto tiempo dure esto? ¿O cómo es posible, Señor, que en este tiempo yo pase por esto? Pero ¿sabe qué? El Señor no ignora eso, sino lo que el Señor está esperando es de que aunque sí, usted y yo estamos pagando más de lo que muchas veces deberíamos pagar, pero así también viene la recompensa del Señor para nuestra vida, porque el Señor no se queda con nada. Y el Señor le dice a Israel, ¿sabes qué? O a Judá le dice, yo sé que ustedes están pagando más o pagaron más de lo que debieron de haber pagado por sus faltas. Y por eso mismo el Señor les habla con dulzura a ellos, les habla y les da una palabra de esperanza a través del profeta Isaías. Y dice el verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y el Señor lo que espera muchas veces de nosotros es de que si hemos fallado, que si hemos cometido falta delante de Él, es que vengamos a Él y se lo confesemos. Ahora, esto no quiere decir que muchas veces en el momento que confesamos nuestra falta o en el momento que confesamos nuestro pecado, todo va a cambiar y todo va a ser felicidad y no hay consecuencias del pecado que cometí o de las malas decisiones que hice. No, sino al contrario, las consecuencias ahí van a estar. Pero algo que a nosotros nos da la esperanza y nos da la seguridad de que vamos a poder seguir adelante y vamos a alcanzar la victoria, es que el Señor estará con nosotros para ayudarnos. El Señor estará con nosotros en cada paso que usted y yo demos. Por eso Él le dice a Judá que su pecado ha sido perdonado. Entonces, quiero que vaya conmigo a Isaías 1:4 y mire cómo Dios le empieza a hablar a Judá o a Israel. En Isaías verso 1, verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué es que ellos fueron entregados a manos de sus enemigos? ¿Por qué Judá fue entregado o entregada en manos de sus enemigos? ¿Por qué sus enemigos se levantaron y hicieron escarnio en la vida de ellos? Lo hicieron porque Judá o Israel había pecado, se habían alejado de Dios. Es ahí donde usted y yo podemos entender por qué es que el enemigo muchas veces toma ventaja en la vida del ser humano. No es porque Dios no esté con ellos, no es porque Dios no le quiera ayudar o le quiera librar, es porque el hombre le da la espalda al Señor y va por sus propios caminos, creyendo que son caminos de bien, creyendo que son caminos de bendición, pero dice la palabra que su fin son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es matarle, es matarme, es destruirnos. Entonces vemos que el pueblo de Judá, ellos habían pecado, le habían dado la espalda al Señor, y Él se expresa de ellos, que mire, Él le dice, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel.
Dios tiene una queja contra Judá. ¿Será que Dios tiene una queja contra nosotros también? ¿Qué queja tendría Dios delante de nosotros? ¿Qué cosas hay que nosotros aún seguimos practicando que ya no deberíamos de practicar? Porque somos hijos de Dios. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Pero más sin embargo, seguimos practicando las cosas del mundo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué yo no siento a Dios? ¿Y por qué yo no siento que Él está conmigo? ¿O por qué a mí se me hace difícil buscar su presencia? ¿Por qué a mí se me hace difícil adorar y bendecir su nombre? Pero muchas veces la respuesta la tenemos nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces el pecado nos tiene cegados. El pecado muchas veces no nos deja ver qué tan lejos estamos caminando de la voluntad del Señor. Pero como bien decían aquí mis hermanos, por la misericordia del Señor es que usted y yo no hemos sido consumidos. El Señor nos ama. Y esto, mira hermano, me ponía a mí a meditar. Y el Señor puso esta palabra en mi vida. A principio de la semana estuve meditando en esta palabra. Si estoy yo todavía aquí, es por amor. Y esta palabra la tuve toda la semana presente. Si es que yo estoy todavía aquí y sigo aún de pie, es por amor. Cada joven que está aquí en esta preciosa hora y puede ver su vida, puede verse a sí mismo y decir, si yo estoy aquí todavía o si estoy aquí, es por amor. Cada dama, cada caballero podemos decir, si estamos aquí todavía y si estamos aquí perseverando, es por amor. Porque por amor Cristo dio su vida a la cruz del Calvario. Por amor el Señor fue a la cruz y ahí Él perdonó nuestros pecados, nos libertó y nos dio una vida nueva. Por amor. Ahora muchas veces nosotros podríamos decir, tal vez yo siento que todos me dejaron, todos me abandonaron, nadie me quiere, nadie me ama. Pero recordemos, aunque sea cierto todo, que todos se fueron, que nadie nos ama, ¿verdad? Que nadie está con nosotros, que sea cierto, y gloria a Dios por ello. Pero lo bueno de todo esto es que el que está con nosotros es el que dio su vida en la cruz del Calvario y que Él verdaderamente mostró su amor por nosotros, que Él sí nos puede ayudar, que Él es el que nos fortalece, es el que nos ayuda, es el que nos levanta, es el que nos da la fuerza cada día, es el que nos permite levantarnos cada mañana y darle a Él alabanza. Es Él. Y todo eso, ¿por qué? Por amor. Entonces, podemos ver nosotros la causa del por qué Judá estaba sufriendo y por qué sus enemigos se habían levantado en contra de él. Pero Dios les trae esta palabra de consuelo y les dice, tu tiempo se ha cumplido. Y eso es lo que el Señor nos dice, es lo que el Señor me ministraba a mí. Tu tiempo se ha cumplido. Mas de alguno de aquí el Señor nos está hablando. El Señor dice, tu tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿qué tiempo? Usted lo sabe. Usted que entra en la presencia del Señor, usted que tiene comunión delante del Señor, mejor que nadie, usted y yo lo sabemos. Nuestro tiempo se ha cumplido. El Señor ha llegado a nuestras vidas para restaurarnos, para levantarnos. Ahí una joven decía que eran la generación, ¿verdad? La generación de ahora que el Señor está levantando. Y sí, para cada joven su tiempo ha llegado. Para cada caballero su tiempo ha llegado. Para cada dama su tiempo ha llegado. ¿Tiempo de qué? De levantarnos en el nombre del Señor. El tiempo de poner nuestra confianza en el Señor. Si hemos estado poniendo nuestra confianza en las fuerzas humanas o en nuestras propias habilidades o conocimientos, sabiduría o inteligencia, como usted le quiera llamar, es tiempo de que usted y yo empecemos a poner nuestra confianza en Dios. Que nos levantemos en el nombre
del Señor. Pero en Dios siempre hay esperanza. Siempre hay una palabra de consuelo. Y quiero que él vea conmigo el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire, estamos aquí por amor. Es verdad, el Señor lo que Él nos pide es que usted y yo sigamos marchando hacia el frente. Hay promesa para cada uno de nosotros para estos tiempos. Mire, la promesa del Señor está aquí en Hechos 2:17 y dice, en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el espíritu del Señor, a la verdad, se ha derramado sobre cada vida. Es el Espíritu Santo del Señor el que nos da la fuerza y nos hace estar aquí delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor se ha derramado sobre nuestras vidas. Ahora podemos ver que el amor de Dios siempre ha estado presente en nuestra vida. Y dice también, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y quiénes son estos? Son los jóvenes. Son los jóvenes. Es la generación que el Señor está levantando para que anuncien el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Mire, joven, cada uno de los que están aquí, el Señor tiene propósitos grandes para cada vida de ustedes, para cada uno de ustedes. Aunque ahora tal vez algunos digan, yo no lo creo. Aunque algunos de nosotros tal vez digamos, no, yo no creo que el Señor pueda usar mi vida. Pero ¿sabe qué? El Señor le está preparando. Si usted y yo estamos aquí en esta preciosa hora, es porque el Señor nos está preparando y Él quería y Él quiere que usted y yo escuchemos su palabra y lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y no solamente los jóvenes, sino también las damas y los caballeros. Amén. Así como en el tiempo de los profetas estaba la necesidad de que se predicara la palabra de Dios para corregir el camino del pueblo de Dios. Asimismo, en este tiempo Dios nos ha dejado su palabra para que meditemos en ella, que la escudriñemos y reconozcamos que Dios nos sigue hablando y nos aconseja a dejar el pecado. Tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es algo que el Señor nos invita a hacer constantemente, hermano, que lo busquemos a Él, porque no estamos solos, ¿verdad? Esta carrera, este camino, no lo caminamos solo, sino que está el ayudador, está el consolador, el cual es el Espíritu Santo del Señor, que mora en nuestras vidas y dice su palabra, que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y también es el Espíritu Santo el que nos recuerda las promesas de Dios para nuestra vida. Así que cuando el enemigo se levante, vengan pensamientos negativos, vengan pensamientos contrarios a la voluntad del Señor, recordémosle al enemigo esta palabra y estas promesas, que no estamos solos, que el Espíritu Santo del Señor está en nuestras vidas y es Él el que nos guía. Es Él el que nos muestra por qué camino usted y yo debemos caminar. Ahora, este camino es un camino de santidad. Es un camino a donde usted y yo todos los días tenemos que tomar la decisión de apartarnos del pecado. A donde quiera que vayamos, usted y yo tenemos que tomar la decisión de buscar la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo tomamos la decisión de buscar la presencia del Señor, es ahí entonces a donde el Espíritu Santo del Señor nos va a ayudar. Porque el Espíritu Santo no nos va a hacer algo que nosotros no queremos hacer. El Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer algo que nuestro corazón, que nuestro espíritu anhele a hacer. Amén. Entonces miren lo que dice también Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, para Judá, ¿qué era lo que era para ellos en cuanto al pecado que ellos habían cometido? La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte.
Judá no solamente iba a ser destruido, ¿verdad? Sino que había muerte para ellos. Pero la misericordia del Señor es tan grande. Cuánto pecado usted y yo en el pasado tal vez cometimos, tal vez hicimos, que era pecado de muerte, que no deberíamos de estar aquí. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios fue tan grande que Él perdonó ese pecado, que Él nos limpió, que Él nos transformó, nos dio una vida nueva. Ahora usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Y esto nos muestra el amor tan grande de nuestro Dios hacia nuestras vidas. Pero recordemos, la paga del pecado es muerte. Lo que el Señor nos invita a hacer es a que desechemos el pecado, que nos dispongamos y que nosotros pongamos clara nuestra mente, pongamos clara nuestra decisión de servirle a Él, de buscarlo a Él, porque el enemigo no está jugando. Él a la verdad quiere matarnos, porque la paga del pecado es muerte. Cuando usted y yo pecamos, le damos licencia al enemigo para que Él obre en contra de nosotros, para que Él nos destruya. Pero mire, hermano, por eso mire, alabamos y glorificamos la gloria del Señor, la misericordia de Dios, porque gracias a su misericordia, usted y yo no hemos sido muertos, sino más bien la misericordia del Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Entonces recordemos que este es nuestro tiempo y que Dios es nuestro consolador, es mi refugio. Dios tiene promesa para nuestras vidas. Él es quien nos levanta, nos da una vida de propósito, quien también nos da la fuerza y nos ayuda. Mire, el Señor pone propósito en nuestras vidas. No solamente eso, sino que Él también nos ayuda. Cada propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, el Señor no nos deja solo para que usted y yo lo desempeñemos en nuestra propia fuerza. No, sino que Él nos da de su Espíritu Santo. Y es su Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer la voluntad del Señor y a cumplir el propósito que Dios tiene en cada vida o en nuestras vidas. Quiero que lea conmigo Salmos 46:1. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué luchas, qué pruebas usted y yo pasamos? Tenemos esta promesa de parte de Dios, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Y esta es la promesa que Dios nos ha dado. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta, ¿será que nosotros creemos estas promesas? Porque bonito es que usted y yo lo leamos y sepamos que ahí están. Pero es mejor que verdaderamente la creamos y que la hagamos parte de nuestra vida. Y que caminemos por fe, que caminemos en fe, porque la misma palabra del Señor dice que el justo vivirá. ¿Por qué? Por las obras que hace, por la fuerza que tiene, por lo bueno que es, porque obedeció la ley, porque obedeció la palabra. ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? En Jesús. Todo aquel que cree en el Señor es aquel que se aparta del pecado también. Amén. Entonces tenemos estas promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios 1:4. Y ahí podemos ver que es Dios el que nos consuela y que también es el que nos levanta. Dice la palabra del Señor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es Dios el que nos consuela.
Pero hay un propósito también. ¿Por qué el Señor nos consuela? Porque el Señor, así como Él nos consuela y usted y yo recibimos consolación de parte del Señor, el Señor también quiere que usted y yo consolemos a otros. El Señor no quiere que usted y yo nos quedemos solo nosotros mismos con ese consuelo y que digamos, ya, gloria a Dios, Él está conmigo, y ahí que reviente todo lo demás, que tenga que pasar lo que tenga que pasar y no me preocupo de nada. No, sino que el Señor nos manda a nosotros a que así como Él nos consuela, así también consolemos a los demás. Quiero preguntarle yo aquí a algún padre, lógico que no tienen que contestar, pero yo me imagino que los padres hemos consolado en algún momento a nuestros hijos. ¿Cuánto hemos consolado a nuestros hijos? Todos sabemos lo que es consolar. Cuando nosotros consolamos a los hijos, sea que porque están llorando, sea porque se golpearon, sea por lo que sea que ellos tengan una aflicción de niños, ¿verdad? O de juveniles. Muchas veces vamos y le decimos, tranquilo, tranquilo, aquí está papá, aquí está mamá. ¿Verdad que eso es lo primero que le decimos cuando lo consolamos? No se preocupe, no se preocupe, aquí está papá, aquí está mamá. Pero ¿se fue la herida? ¿Cree usted que se fue la herida? ¿Se fue el golpe? ¿O lo que sea que les haya acontecido? ¿Verdad que no se fue? Pero se va el llanto. ¿Verdad que se va el llanto? Se va el gemir. ¿Por qué? Porque ellos son consolados al saber que lo que sea que haya pasado, papá o mamá está ahí para ellos. Y ese consuelo es el que nos da el Señor. Que pase lo que pase, Él está con nosotros y nada malo pasará mientras Él no lo permita. Y si algo malo aconteciera, de igual manera el Señor nos dará la fuerza, nos fortalecerá para que usted y yo caminemos en victoria y recibamos la victoria de parte de nuestro Dios. Ahora, este es el consuelo que el Señor nos da a nosotros. Hijo, yo estoy contigo. Hija, yo estoy contigo. El Señor no ignora las dificultades o las luchas que usted y yo pasamos, pero Él quiere que usted y yo estemos seguros de que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos consuela. Mire lo que dice Salmos 94, 16, 19. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Mire, aquí el salmista tiene sus enemigos que lo están persiguiendo, que lo están rodeando, que lo quieren destruir. Y él tiene esta pregunta en su oración: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Dice el verso 17: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ahora mire, él tenía la persecución, él tenía sus enemigos, él tenía los problemas ahí presentes. Pero él dice, ¿quién se va a levantar ahora para ayudarme? ¿Quién va a venir a rescatarme? Y él dice, pero si no hubiese sido por el Señor, él hubiera caído, él hubiera desmayado, él hubiera resbalado, él se hubiera rendido. Y así mismo usted y yo podemos decir el día de hoy, si no fuera por la misericordia del Señor, no estaríamos aquí hoy. Hubiésemos resbalado, hubiésemos caído, no nos hubiéramos levantado, pero por la misericordia del Señor, ¿sabe qué? Él nos levanta y usted y yo estamos aún de pie. Estamos en guerra, sí, pero estamos de pie. El enemigo se levanta en contra de nosotros, sí, pero ¿sabe qué? El que puede más, el Todopoderoso, está con nosotros y Él nos da la victoria. O sea, hay motivo por qué estar alegre, hay motivo por qué darle al Señor la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero ir al punto 2 y con esto voy a ir terminando. Mi tiempo ya llegó.
Dios me levanta. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y hoy es tiempo en el cual el Señor nos levanta. Hoy es el tiempo en el cual yo me levanto. Y con esto no quiero decir, hermano, no me va a malinterpretar y que el hermano está diciendo que todos estamos caídos. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Pero el Señor sí nos recuerda que es Él el que nos levanta, el que nos sostiene y el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Amén. Y esto es lo que el Señor nos manda a hacer. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El Señor nos ha levantado. Ahora el Señor nos pide que hagamos algo. Que no solamente nos levantemos y nos quedemos ahí de pie, sino que ahora empecemos a marchar. Que empecemos a avanzar. Y si estamos avanzando, sigamos avanzando. Sigamos perseverando. Porque el Señor está con nosotros. La victoria es de nosotros. Porque el Señor así lo ha dicho y así lo ha hablado. Entonces mire, Israel se encontraba frente al mar, frente al problema, frente a la dificultad. Y muchos de ellos tenían miedo tal vez entrar al agua. Porque el mar aún no se abría. El mar aún estaba cerrado. Las aguas no se habían separado aún. Y ellos estaban clamando al Señor. Y Moisés está clamando al Señor para que los ayude, para que los libre de la mano de Faraón o de los egipcios. Y el Señor le dice: ¿sabe qué? Dile al pueblo que marche. Usted y yo podemos ver el problema delante de nosotros. El problema de resolverlo no es de nosotros. El problema de resolverlo es de Dios. El problema mío o lo que yo tengo que hacer es solamente tomar la decisión de caminar en fe y decir: Señor, aunque yo veo ahora mismo las aguas que no están separadas, yo no miro un camino, pero en su nombre, Señor, yo voy a empezar a caminar. Y conforme usted y yo empezamos a caminar, el Señor empezará a abrir camino en medio del problema, en medio de la dificultad. Usted y yo vamos a decir: Señor, yo me levanto, empiezo a caminar, aunque no tengo fuerza, pero cuando empiezo a caminar, el Señor me fortalece, el Señor lo fortalece. Y aunque muchas veces decimos: Señor, yo no veo la victoria, Señor, yo no veo la promesa suya, pero voy a empezar a caminar, porque cuando empiezo a caminar, entonces el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y el Señor nos hace recibir sus promesas. El Señor nos hace recibir la victoria que Él tiene para nuestras vidas. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una vez más, la palabra del Señor nos recuerda que Él nos amó, que Él sigue estando con nosotros. Y Éxodo 14:15-19 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Miren, la presencia del Señor siempre ha estado con nosotros. Así como aquí con Israel, la presencia del Señor, el ángel del Señor iba delante de ellos. Pero tal vez algunos de ellos, Dios me hacía verlo de esta manera. Tal vez ellos no podían ver al ángel del Señor que iba delante de ellos. Ellos no lo miraban. Y por eso ellos no seguían. Tal vez muchas veces eso nos acontece a nosotros. Que porque no miramos la respuesta del Señor, por eso no queremos seguir. Por eso muchas veces tal vez tenemos temor, tenemos miedo a dar un paso más en fe. Pero el Señor le habla aquí a Moisés y le dice: avancen. Y cuando Él le habla esta palabra, dice que el ángel de Jehová se pasó en pos de ellos.
atrás de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de los egipcios. Tenían temor también del mar que estaba delante de ellos. Pero el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? Y nos enseña aquí la palabra, que el ángel pasó a estar en pos de ellos, porque entonces de esta forma ellos se iban a sentir seguros al saber que el enemigo que los está atacando no les va a poder hacer daño. Y eso es lo que el Señor nos deja saber en esta preciosa hora. El enemigo que está al acecho, él no puede hacer nada en contra de nuestra vida, porque usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra vida. El Señor pelea por nosotros, por lo cual el enemigo no podrá hacer nada en contra de nuestras vidas. Y yo voy a terminar con esto y le voy a pedir que se ponga en pie. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra del Señor nos ha ministrado en esta preciosa hora. El Señor nos ha hablado que es Él el que nos consuela y que es Él el que nos levanta también. Pero así como Él nos consuela y nos levanta, Él no solamente nos consuela y nos levanta para que nos quedemos ahí nada más, sino que el Señor nos pide a nosotros que así como Él nos ha levantado, ahora que usted y yo hagamos nuestra parte y que sigamos marchando al frente. El camino puede ser difícil, el camino puede ser duro, pero el Señor ha prometido estar siempre con nosotros.